Fue increíble, ¿verdad? Yo quedé todo el tiempo así. No cambié la cara. Entonces llegó la parte de todas las preguntas son bienvenidas. Esta es una nueva sección que hemos estado haciendo últimamente y han estado increíbles. Yo estoy sorprendida con sus preguntas, de verdad. Me ha encantado. No han tenido piedad del pastor José Víctor. No han tenido piedad. Yo dije que me fusilaran y me han fusilado De verdad, literalmente. pero era lo que queríamos, así que lo estamos logrando. Entonces, vayan preparando sus preguntas porque vamos a tener la oportunidad de responder 2 preguntas el día de hoy, pero primero vamos a responder las preguntas de la comunidad online. Muchos de ustedes hicieron preguntas y nosotros escogimos 2 preguntas a través de nuestras redes sociales que lo hacemos cada miércoles. Entonces, la primera pregunta para ti, pastor, es: ¿por qué las iglesias son tan insistentes con el tema de dar dinero y no enseñan finanzas? Yo les dije que le iban a dar con todo. Ay, Dios mío. Repítelo otra vez Okay. mientras pienso. ¿Por qué las iglesias son tan insistentes con el tema de dar dinero y no enseñan sobre finanzas? ¿No les parece un poquito triste que haya preguntas, no porque la pregunta esté mal, sino porque la pregunta es verdadera? Que la iglesia sea conocida más por pedir y a veces hasta abusar con este asunto financiero que realmente en equipar a la gente. Me parece que es triste que la iglesia sea conocida por eso. Y les voy a decir, hay varias razones, Pauli. Y para la persona que hizo la pregunta de la comunidad online, gracias por esa pregunta. Hay varias razones y yo les puedo hablar por mi experiencia propia. Les puedo hablar desde la Biblia, lógicamente, y también por mi experiencia propia. Dios me permitió pastorear una iglesia muy grande y que creció muy rápidamente. Esta iglesia creció de 400 algo miembros que la recibí a 4,000 miembros en 3 años. Entonces les voy a decir cuál es el problema. Y también he fundado iglesias de cero. Que casi todas las iglesias comienzan porque alguien tiene pasión por servir a Dios. Y dice, quiero servir. Y casi todas las historias son la misma. No, y esa iglesia, nosotros comenzamos con 8 personas en la sala de una casa. No sé por qué todas comienzan con 8 personas en la sala de una casa. ¿Okay? Pero todas. Entonces, ¿qué sucede? Que al principio comenzamos esta comunidad porque sentimos un llamado de Dios y la gente que está ahí se siente amada y somos una iglesia donde todos nos conocemos y Dios empieza a bendecir ese lugar. Y empieza a crecer y llega un momento que ya no cabemos en la sala. Entonces vamos a buscar un lugar más, una casa más grande. Entonces alguien presta una casa, pero llega un momento que ya no cabemos ahí. Entonces, vamos a rentar un salón de un hotel. Y comienza una esclavitud financiera. Porque ahora esa comunidad tiene que empezar a pagar como una renta que antes no tenía que pagar. Entonces, como antes no tenía la presión, los líderes podían dedicarse a atender a la gente, a preparar la palabra, a visitar las personas, y hasta inclusive a su familia, para salir con mi esposa, salir con mis hijos. Pero llega un momento que ya tampoco cabe ahí. No, vamos a buscar un lugar propio. Entonces ya no solamente es el lugar que pagas para el domingo, sino necesitamos un lugar para hacer las reuniones. Y cuando vienes a ver, tienes una iglesia que está metida en un edificio que en vez de ser un activo, se vuelve un pasivo. Un activo, saben, financieramente es algo que tiene liquidez y que produce de alguna manera dinero a la organización. Pero los edificios de las iglesias son lo que más le cuesta a las instituciones eclesiásticas. ¿Qué sucede? Que llega un momento que la iglesia empieza a vivir para pagar todo lo institucional. Y toda la visión se voltea el vector de dirección de servicio, porque en vez de la institución y todos los elementos vivir para servir a la gente, empiezas a usar a la gente para servir a la institución, porque necesitas pagar los edificios, pagar los salarios, pagar los utilities. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces llega un momento, porque tú dices, no, porque es que tenemos que pagar. Y la pregunta es, ¿de dónde va a salir el dinero? Entonces empezamos a apretar a la gente. No, porque el que no diezma tal cosa y el que no ofrenda. Y caemos en el error de presentar a un Dios transaccional en vez de un Dios relacional. Porque sentimos la necesidad de apretar a la gente. Dios no te bendice si no das. Dios no te... ¿Por qué? Porque si no, no dan. Porque la gente da más por temor que por convicción. No sé si sabían eso. ¿Ok? Entonces, lo primero es porque la iglesia tiene mucha presión financiera usualmente. Y segundo, porque no hemos cambiado nuestros paradigmas. Porque todavía pensamos en la mega iglesia, en los edificios, y no hemos entendido que estamos en una generación diferente. Y yo creo que Dios nos está llamando a ser iglesia diferente. Tenemos que empezar a entender que no podemos seguir haciendo iglesia como lo hacíamos siempre, porque si no la iglesia se va a morir. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Ok? Entonces yo diría, número 1, porque no hemos entendido los cambios de paradigma. Número 2, porque los pastores nos vamos corrompiendo en la misma necesidad que tenemos de sustentar y sostener lo que Dios está bendiciendo.
una cosita más. Como los pastores vivimos para la gente y renunciamos a tantas cosas y nos sacrificamos tanto por la gente, llega un momento que el corazón del pastor se daña. Porque usualmente todo se está pagando, pero el pastor está viviendo ni siquiera con lo básico. Y empieza en el corazón una vocecita que no había antes y es: esto no es justo. Yo vivo para los demás. En mi casa no hay comida. Y se empieza a cambiar y llega un momento que el pastor siente que lo justo es que su familia también debe estar. Y yo entiendo que eso es lo justo. El problema es que viene de un corazón que está herido, no de un corazón que entiende cómo se hacen las cosas, y nos corrompemos. ¿Ok? ¿Tiene sentido eso? Y la iglesia es fácil de que caiga en eso, porque la iglesia está llena de gente que viene necesitada. Y cuando Dios usa al pastor con la palabra y los bendice de una manera tan rica, luego el pastor te tira un sablazo y tú dices: esto es de Dios. Entonces no nos gusta que nos manipulen, pero sí nos gusta. ¿Sí o no? Ok. Wow, poderoso. Ok. Segunda pregunta. ¿Qué alternativas de financiación diferentes a los diezmos se podrían proponer para el futuro en las iglesias? Quiero hacer algo que no hice en la primera reunión. Les quiero preguntar a ellos. Okay. Una pregunta: ¿cuántos creen que la iglesia tiene que empezar a aprender a buscar alternativas diferentes de financiación en vez de andar exprimiendo a la gente? Seamos honestos, ¿cuántos creen? Ok, díganme ustedes cuáles creen ustedes que deberían ser esas alternativas. Porque es muy fácil estar ahí y quejarse. Porque yo les digo tal, y los pastores, y todo el mundo: sí, los pastores pasa eso. Pero ustedes, o sea, ya yo les he contado que yo cuando voy a Publix y paso al frente de la cajera, varias veces he intentado decirle: no tengo la plata, pero puedo orar por ti. Déjame orar por ti, yo soy un hombre ungido de Dios, pero nunca me han dejado orar en vez de pagar. Entonces, ojo, es fácil desde ahí. Lo que no es fácil es ser el pastor y ver cómo, seamos honestos, no corromper los principios que tenemos en esta casa. Porque Dios nos llamó a hacer algo diferente, para que aquí la gente no se sienta usada, porque la gente está herida. Entonces yo decidí sacrificarnos nosotros, pero creo que es importante que ustedes tengan la carga de ver cómo hacerlo correctamente. Porque no se trata solo de criticar, sino que digan: ok, nuestro pastor lo quiere hacer bien, pero no es justo ni que su familia ni las familias pastorales sufran, porque estamos reproduciendo este modelo en otros lugares, pero queremos reproducir un modelo de pastores que pueden vivir bien sin que la iglesia se sienta abusada. ¿Sí o no? Entonces díganme ustedes qué creen que podemos hacer. Yo que con respecto al tema, pastor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Mi nombre es Andrés, este es mi primer día. Esta es mi primera vez aquí y como creo que no es la primera vez que le digo esto, pastor, siempre vengo con muchas dudas y usted el domingo con su enseñanza me clarifica todo. Y hoy la enseñanza de hoy fue esa. Ayer tenía muchas dudas, tenía un momento en que quedé solo y miércoles dije: tengo tantas dudas, y todo lo que usted dijo fue como un baño de agua fría y me aclaró muchas de ellas. Con respecto a la comunidad, yo siento que algo que usted ha reforzado mucho y es algo que yo no he vivido antes es, creo que una de las maneras de poder financiarlo sin caer en eso es hacer sentir a las personas más en comunidad, que lo mucho o lo poco que puedan aportar va a ser algo determinante, no solo para eso, sino para el futuro. Sí, que cada uno pueda aportarlo, no importa si. Siento que muchas cosas que se hacen aquí de forma audiovisual, manejo de sonido, eso cuesta. Pero si yo lo hago de manera porque soy parte de esta comunidad y sé que lo que hago va a cambiar no solo en esto, sino a un futuro, eso va a ayudar a que los costos se reduzcan y no se va a volver algo monetario, sino va a ser algo más como ayudemos entre todos para que eso salga adelante, como un proyecto de todos. Yo creo que eso se merece un aplauso. Más allá de pensar en la institución como iglesia, sacando un poco el término y introduciéndonos en lo que justamente hablabas en lo primero, el reino de Dios, sí. ¿no? Creo que justamente desde el punto de vista del reino muchos tenemos cosas que aportar y formas de hacer crecer la visión, que es hacer visible ese reino en la tierra, ¿no? Entonces aquí deben haber contadores, abogados, diseñadores, agentes de seguro. Diferentes profesiones y muchos oficios que nos califican para poder ofrecerlo. Entonces creo que una forma de poder expandir la casa, aún de expandir la visión, tiene que ver justamente con eso, con poner a producir el talento o el don que hemos recibido. Entonces, ¿qué forma más chévere de poder ingeniarnos una actividad, justamente como decía la compañera que valido esa propuesta, tiene que ver justamente con eso? Bueno, ok, yo soy contador, bueno, puedo ofrecerte algo. Yo soy diseñador gráfico, puedo habilitarte esto y hacemos un proyecto que pueda favorecer tanto
el reino como A la persona. a la persona. Un aplauso para Alejandra, que es la primera vez que viene. ¿Ok? Alejandra. Sí, bueno, ahora sí una pregunta, porque vamos a hacer 2 preguntas, ¿verdad? Ahora sí, vamos Pero a... entonces Andrés sí tenía una pregunta, porque... Vamos a hacer 2 preguntas. Vamos a intentar de que por el tema de tiempo y Sí, dinámica, rapidito. que sean preguntas. Bueno, pastor, digamos que tengo problemas con mi relación con el dinero porque mis papás no me enseñaron a tener una buena relación. Me enseñaron a formar una familia, sé cuáles son las cosas buenas y malas, pero con el dinero no. Mi pregunta va más enfocada para usted con respecto a eso. ¿Cuáles serían como esos red flag o los límites que yo debo poner? ¿O qué tengo que hacer con respecto al dinero para tener una buena relación, una sana relación con eso? Porque siento que ahora mi relación con el dinero no es que sea muy buena. Ok, pienso yo, ¿cuántos creen que esta respuesta creo que les va a ayudar a muchos? ¿Ok? Y no la puedo hacer tan específica porque es un tema muy vasto, pero es una excelente pregunta. Entonces voy a hacerla un poquito más genérica, pero de todas maneras se puede aplicar lo que voy a decir. Entonces, lo primero, estábamos hablando del sistema de creencias, es lo que tú estás diciendo. O sea, tú dices, mi sistema de creencias no me enseñaron esto. O sea, en mis enseñanzas de instruye al niño en su camino, en lo primero, no hay nada que me sirva para esto, o por lo menos no lo correcto. Entonces, nos vamos a Romanos 12:2, el versículo favorito del pastor. Dice, no te conformes a este mundo, sino transfórmate por la renovación de la mente, o sea, el sistema de creencias, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, escucha, la voluntad de Dios, digo conmigo, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y es perfecta. ¿Sí? La voluntad de Dios no es que nos falte dinero, o que nos falte amor, o que nos falte una linda familia, porque es buena, agradable y perfecta. Lo que pasa es que tenemos en el sistema de creencias hay unos paradigmas que no nos permiten disfrutar y comprobar esa buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Entonces, lo primero que tienen que hacer para mí es sanar su sistema de creencias. Lo primero, sanar el sistema de creencias. Y yo creo que la mejor manera de sanar el sistema de creencias es cuando hagamos el taller de Real ID, de identidad, tienen que hacer ese taller, que lo estamos programando para pronto. Porque el sistema de creencias saludable comienza desde tu identidad como hijo. Número 1. ¿Ok? Número 2. La Biblia dice que recibamos la palabra como niños, con mansedumbre, dice la palabra implantada. Que cuando vengas y se te esté enseñando, yo no tengo problema que tú vayas a la Biblia. Es más, yo creo que todo el mundo debería ir a la Biblia y ver qué estoy enseñando. Pero no es venir con espíritu de sospecha. O sea, no es juzgar la palabra desde el temor, sino desde el discernimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando a ustedes se les enseña algo, abracen eso, arriésguense a abrazarlo, a menos que tenga una bandera roja que diga, espérate, lo que este man está diciendo está como raro. Si está raro bíblicamente, no lo abraces. Porque aquí el refrán es, si José Víctor lo dice, no lo creo. Si la Biblia lo dice, sí lo creo. Entonces, lo segundo es, tenemos que aprender a abrazar cosas que nos van a confrontar en nuestra manera de creer. ¿Ok? Y lo tercero, you have to put the work. O sea, ojo con esto. Les he enseñado antes. Todo milagro de transformación en la vida del ser humano tiene 2 ingredientes. El ingrediente natural y el ingrediente sobrenatural. Entonces, por ejemplo, cuando Jesús cambió el agua en vino, las vasijas las buscaron los discípulos y las llenaron de agua los discípulos, no Jesús. Eso les tocó a ellos. Pero solo Jesús pudo, transformar el agua en vino. Pero algunos de nosotros estamos esperando que Jesús transforme el agua en vino y nunca le hemos traído vasijas y mucho menos la hemos llenado de agua. Entonces esto no se trata de ser un flojo, tú tienes que aprender a trabajar. La pregunta es si estás dispuesto a traer tus vasijas llenas de agua y ponérselas a Jesús, o tú vas a seguir con esas vasijas ahí protegidas porque te da miedo que Jesús haga algo ahí. Yo diría esas 3: sanar tu corazón, tu sistema de creencias, aprender a abrazar la verdad de Dios y atreverte a pensar diferente. Y tercero, you have to put the work. Te toca hacer lo que a ti te toca hacer. ¿Tiene sentido eso? ¿Les parece bien? ¿Una más y ya? Una más y ya, sí. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿La última? ¿Nadie? ¿Aquí? Aquí hay una pregunta. Ay, estos Villamilio. Pastor, ¿cómo hacer cuando trabajamos, diezmamos o damos generosidad? O sea, vamos como por todo lo que... Siguiendo los principios. Siguiendo los principios, pero igual llegamos como al último y, falla. O sea, y seguimos en fe porque vivimos en fe. Pero llega el último y decimos, wow, o sea, ¿dónde estás? Estamos trabajando, cumplimos los principios, ¿dónde estás que no estás?
Qué buena pregunta. Te voy a contestar con una historia mía. Desde que yo comencé a pastorear, Mari, Dios me usó mucho para hablar de principios. Siempre, principios al corazón. Y más, hice una escuela que se llamaba Escuela de Adoración, me acuerdo yo. Venía gente de todos los lugares a estudiar ahí. Y una de las materias eran lo que llamamos principios de vida, que algún día los quiero enseñar aquí en una serie. Y en esos principios de vida está el sembrar, el morir, el servir, el perdonar, todo eso. Entonces yo tenía lo que yo llamo el toque del rey Midas. Yo se lo comentado a ustedes. O sea, todo lo que yo hacía prosperaba. Pero una cosa increíble. Yo me terminé en la Casa Blanca, en el Congreso de los Estados Unidos, en la primera página del New York Times. O sea, era una cosa que yo no les puedo explicar. Entonces yo empecé a relacionar mi éxito con seguir los principios. ¿Ok? Eso es más o menos válido, pero no totalmente. ¿Por qué? Porque por seguir los principios llegó un momento que mi fe estaba más en seguir el principio que en el Dios de los principios. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, yo dije, si diezmo tiene que pasar esto. ¿Qué pasó? Que un día seguí diezmando, ofrendando. Jesse y yo damos el 50% de nuestro salario. Y nos fuimos a la quiebra. Y yo dije, ¿qué pasó? Y eso empezó a hacerme dudar de Dios. Dije, Dios no es justo. ¿Cómo es posible si yo sigo los principios? Y entré en un desierto financiero terrible. Y ahí Dios me habló y me dijo, lo que pasa es que yo no quiero que tu fe esté puesta en si los principios funcionan o no, sino en mí. Y yo de ahí empecé a cambiar el asunto de la fe. Y ya yo no tengo fe en lo que yo espero que Dios haga, sino en quien Dios es. Pero me tomó años quitar mi confianza de lo que esperaba como resultado de los principios al Dios de los principios. Y entendí que Dios está por encima de los principios, porque Dios hace que el sol se detenga. Como Jesús estaba por encima de la ley. Seguía la ley, pero un día salió y sanó un día. ¿Por qué? Porque Dios le había mandado. Entonces Dios me dijo, yo lo que quiero no es que confíe en los principios. Yo quiero que entiendas que los principios funcionan, pero funcionan porque son una expresión mía. La pregunta es, ¿y el día que no funcionen, ya no me vas a seguir? El famoso, Dios nos va a librar de este horno de fuego. Pero ¿y si no nos librare? De todas maneras solo a Él adoraremos. Hasta que no llegamos a ese corazón que está dispuesto a seguir adorando, aunque Dios no te libre, hay algo ahí que no está bien. La confianza está puesta en el lugar equivocado. Porque Dios no nos salvó para obedecer principios, sino para creer en Él y tener una relación con Él. Yo creo que eso se merece un aplauso.